Soy María Luisa Ruiz Monclova, tengo 22 años y soy sevillana. He tenido la suerte de hacer de mi pasión mi profesión. Desde muy pequeñita me ha gustado escribir y contar historias. Desde siempre, desde que era, no sé, desde que tengo uso de razón. Y pues he podido desarrollarlo como autora, en este caso de mi novela Oraciones Vacías, y a través del cine, que es mi segunda vocación. Como he comentado antes, a mí siempre me ha gustado escribir y estaba una tarde, hace 6 años, lo recuerdo perfectamente, estaba en la playa y empecé a escribir así un poco escritura libre. Y cuando quise darme cuenta de lo que estaba escribiendo me di cuenta de que parecía una historia de terror. Todavía no sabía muy bien lo que era, no lo tenía completamente desarrollado, era simplemente un relato. Entonces quise seguir un poco explorando esa rama, empecé a, no sé, continuar escribiendo y a desarrollarlo, y de repente me di cuenta de que esa historia de miedo que yo pensaba que estaba haciendo era realmente algo más parecido a una historia de terror real. Una historia en la que yo estaba depositando mis sentimientos, mis emociones, y de repente algo me hizo clic en la cabeza y dije, ostras, ya sé cuál es la historia que quiero contar. Bueno, yo siempre he ido escribiendo, además de relatos y de historias, también un poco mis propias reflexiones. Entonces me pareció muy buena idea darle ese toque personal al protagonista, ¿no? Al final me siento muy identificada en muchos aspectos con ella y creo que era una buena forma de retratarlo, ¿no? Como una persona, desde su propia perspectiva, vive un hecho que cada uno ve de diferentes maneras. Además, eso me ayudaba a aguantar un poco la narrativa de Marco y Óscar, que representa un poco más a ese lector o a esa persona ajena a la historia que por primera vez se encuentra pues un caso como este. Bueno, pues es una historia que a mí me ha costado muchísimo que vea la luz, precisamente porque es verdad que no es autobiográfica, ¿no?, por así decirlo, pero todas las emociones, todas las sensaciones que tiene el personaje son mías propias. Y la verdad es que me causaba muchísimo dolor el mero hecho de releerla o de pensar siquiera que la tenía ahí. Pero lo que realmente yo creo que me ha animado años más tarde es decir que es el hecho de pensar que es una historia necesaria. Ahora que yo me encuentro muchísimo mejor psicológicamente y con mucha más fuerza, creo que es momento de decir, pues esto también existe, ¿no? Dar un poco visibilidad a todo el tema de la salud mental y sobre todo pues un poco a esos mecanismos de defensa que desarrollamos ante ciertas situaciones traumáticas y como estos muchas veces nos destruyen por dentro. Pues yo cada vez que escribo me lo imagino todo en imágenes y esta novela no ha sido diferente. Desde el primer momento tenía muy claro cómo iban a ser los escenarios, qué tipo de libros iba a haber encima de la mesa, si iba a llevar el pelo recogido, suelto, el tipo de personas que se podrían cruzar en la futura película, ¿no?, que serían figurantes. Todo eso la verdad es que me lo he imaginado muy al detalle. Y es verdad que ahora que tengo la formación profesional pues me resultaría muchísimo más sencillo realizar un guión, que por cierto empecé a escribir mucho antes de saber en firme que me quería dedicar a esto. Entonces yo la verdad es que no veo el momento de volver a coger ese guión, de ahora sabiendo todo lo que sé, retocarlo y plantearme en firme hacer una verdadera producción sobre el libro, porque creo que además se lo merece y que podría quedar muy guay. Yo creo que hay 3 mensajes fundamentales. El primero y más obvio me parece que es el tema del bullying. Yo en esta historia no he querido decir por qué se metían con la protagonista o justificar esa violencia, porque realmente pienso que no hay una justificación para que esas personas hagan lo que hicieron con la protagonista y lo que hacen a un montón de niños todos los días. Otro punto que me parece interesante es tocar también las diferentes formas que tienen de reaccionar las personas de alrededor. En este caso lo tenemos con los amigos de la protagonista, que reaccionan cada uno, pues reacciona de una determinada manera, o incluso las personas que están leyendo esta historia tienen su propia forma de asimilarlo. Y luego también para mí uno de los motivos creo que más importantes al escribir esta novela es dar visibilidad a la salud mental y en concreto a los mecanismos de defensa que desarrollan las personas cuando están en situaciones traumáticas o que la cabeza dice tengo que sobrevivir, ¿cómo lo hago? Pues sea como sea, vamos a tirar para adelante.
que al final no son herramientas ni son mecanismos que te sirvan a largo plazo, sino que muchas veces dejan secuelas y por dentro te desmoronan total y absolutamente. Entonces me parecía muy importante que las personas tomasen conciencia sobre eso. Pues le he estado dando muchas vueltas a esta pregunta, pero realmente creo que como me gustaría que se sintiese la persona, o como yo me imagino que se podría llegar a sentir una persona, es como Marco, que es una persona que ha leído toda la historia, se ha involucrado y se ha sentido desbordado incluso en algunos momentos. Entonces, ¿qué les haga reaccionar? Que tomen conciencia, y no sé si son personas que a lo mejor están pasando por alguna situación similar, ya bien sea en primera persona o en tercera, que no se sientan impotentes, porque siempre hay personas alrededor y con ayuda se puede salir.